quiero decir que esto es intolerable. La expresión no es muy dura, es que es francamente imposible de admitir, pues debemos de asumir que no puede ser un poder del Estado relegado a esta condición de un poder transitorio, un poder prorrogado, casi 4 años, prorrogado, desde que debió el periodo de 5 años taxativamente establecido por la Constitución que tiene de duración. Esto, tratándose del órgano de gobierno, de un poder del Estado, del poder judicial, es una cosa que esté pasando lo que está pasando impresentable. Y además no hay excusas posibles. Deberían, a mi juicio, también las Cortes, quiero decir, el Congreso y el Senado, independientemente de la situación de los partidos políticos que integran las mayorías parlamentarias o la oposición en un determinado momento político, podían actuar, quiero decir, es una competencia que la Constitución, artículo 122, atribuye exclusivamente al Congreso y al Senado. Entonces, una iniciativa sería muy beneficiosa también, una iniciativa del Congreso y del Senado dentro de sus competencias para decir, se convocan, quiero decir, convocarlos y decir, se convocan a los senadores y se convocan a los diputados porque llevan ya casi 4 años de demora sin haber cumplido el mandato de elección que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y entonces es convocarlos también, una actividad, no solamente una espera, sino decir una actividad dentro de sus propias competencias. Estoy de acuerdo, la imagen que se da en ese sentido que usted ha expresado es perfectamente una imagen deplorable, pero no solamente esa imagen que se da ante los ciudadanos españoles, la imagen internacional, sobre todo la europea, en el contexto europeo, de esta demora de casi 4 años en una elección de un órgano de gobierno de un poder del Estado, que no se olvide nunca de un poder del Estado, esta demora da una imagen de la justicia española, pues que indudablemente de una democracia perfecta, como siempre ha sido calificada, a una democracia con defectos, como es calificada precisamente por estas circunstancias. Y esto debería de terminarse concretamente esta situación. La reflexión del señor Lesmes está agotado precisamente porque su utilización es la que se produce defectuosamente. Se da lugar a estas demoras de casi 4 años, que eso es, el agotamiento se produce, pero no por el propio sistema. La prueba es que en 2001 y el 2013, quiero decir, las modificaciones que se produjeron, funcionó perfectamente. ¿Por qué entonces funcionó y ahora no funciona? ¿La culpa es del sistema o es de los que aplican el sistema? Que no es lo mismo. La culpa no es del sistema, el sistema fue correcto y ha funcionado. Esto es perfectamente criticable y ya, si se habilita para elegir a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional o magistradas del Tribunal Constitucional que le corresponde elegir al Consejo General del Poder Judicial, pues se podía abrir el paso también a que pudieran hacer los nombramientos y sobre todo para tribunales que están en este punto muy deteriorados. Sí, comprendo que es una crítica razonable, pero quiero decirle que eso el Tribunal Constitucional actúa, quiere decir, con arreglo a sus criterios y no precisamente sin tener en cuenta todas esas consideraciones. Y tiene sus motivos, naturalmente, para tramitar ese recurso dentro de las prescripciones que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la propia jurisprudencia constitucional. No se le puede criticar al Tribunal Constitucional en ese sentido. Sería una situación, en primer lugar, deplorable y, en segundo lugar, provisional. Yo tuve una experiencia, concretamente en la presidencia que yo tuve del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, fue una prórroga que llegó a 7 meses, me parece. Una prórroga, por así decirlo, pues perfectamente asumible. Y a pesar de eso, me parece que 5 o 6 vocales del Consejo General del Poder Judicial dimitieron y admití la dimisión. Con ello se quedó el Consejo General del Poder Judicial, se quedó bloqueado. Pues bien, el presidente del Tribunal y del Consejo, que era yo, fue a visitar al presidente del Gobierno y sobre todo a los presidentes de las cámaras, al del Congreso de los Diputados y al del Senado. Me dijeron en principio pues que de esto tendría un proceso de negociaciones. Mi contestación, muy amigable y con muy buen criterio, fue decirles una disolución colectiva por razón de que dimitan todos los de esos, pero es una situación coyuntural en un momento determinado que produjo un efecto inmediato. O sea que pensar que los jueces, porque se imaginan que pueden votar un partido conservador para la política, para la activación de la actividad política del país, o que pueden resolver un asunto de una forma diferente de una a otra, yo nunca he consentido que se haga este razonamiento, y lo repito aquí, precisamente, nunca he consentido. Es la aplicación de la Constitución y de la ley, y ya está.
independientemente de lo que uno ideológicamente tenga. Pero es la aplicación de la ley, porque de lo contrario se estaría cometiendo un delito que se llama prevaricación. No, porque no lo hubiera admitido. Y pienso que nadie la debe de admitir tampoco. Porque si alguien pide, quiero hablar con usted o contigo, depende de la amistad que se tenga, ¿sobre qué tema? ¿Sobre tal cosa? Pues no. ¿Sobre otra cosa? Pues sí, a lo mejor. Pero sobre temas que afectan a la independencia judicial, pues no. ¿Por qué se acude al Tribunal Constitucional a través de un recurso de inconstitucionalidad? Para ver qué piensa el Tribunal Constitucional, para ver si está de acuerdo con nosotros o no. ¿Es que es un órgano consultivo el Tribunal Constitucional? No, es un órgano decisorio. Y por consiguiente, si se tenía mayoría parlamentaria suficiente para modificar la ley y volver a un criterio que era perfectamente constitucional como el anterior vigente, pues entonces debería de ser hecho. Los problemas no se deben de resolver, los que pueden resolverse políticamente y con facultades propias, no se deben deferir precisamente a los órganos de gobierno, quiero decir, a los órganos, judiciales, que no se deben deferir porque si se pueden resolver en el ámbito político, como es el Congreso de los Diputados y el Senado, el Tribunal Constitucional modula precisamente los términos y los tiempos en que establece sus resoluciones de acuerdo precisamente con la garantía que esto supone para evitar unas controversias excesivamente que se fueran inabordables, no, quiero decir, el tribunal lo modula y por consiguiente yo no critico al Tribunal Constitucional a este respecto, lo resolverá, y no tiene más remedio, pues lo resolverá. Pero hay cosas que estima más preferentes que, por ejemplo, puede estimarlas, más preferentes de resolución en el tiempo que otras. Pues mire usted, esto ya es aplicación de las leyes, es desobediencia, etcétera. Son muchas, pero eso ya depende de las circunstancias de cada caso concreto y no podemos hacer elucubraciones si no hacen esto, depende de las circunstancias de cada caso concreto.